y el nene tiene 5 meses. Bueno, ¿ves? Miren, entonces de ahí entramos en esa discusión, ¿no? En donde dicen, ¿todas están capacitadas para curar una cánula traqueal? ¿No? Y más de un pediatra. Entonces dice, ¿cuál es la otra pregunta? Pero ¿a todas se las capacitó? Entonces yo siempre digo, sí, porque las competencias de lo que es el área de enfermería, ¿se acuerdan cuando vimos las competencias que fueron las primeras presentaciones del perfil y la competencia? La competencia de enfermería, que me lo avala mi matrícula, me dice que yo sí sé aspirar lo que es una cánula endotraqueal. Entonces, generalmente, pero a vos se te enseñó en las escuelas cómo aspirar. Sí, pero no tuve experiencia. Yo sí, lo he visto en la teoría, pero nunca tuve la experiencia de aspirar una cánula traqueal en un pediatra. Pediatría recién vamos a hacer el año que viene, paciente típico. Entonces sí, profe, pero o a la jefa, yo no vi cómo lo hacían, pero nunca lo hice. Bien, entonces ahí entra la otra discusión. Nosotros, recuerden que les dije inclusive en una presentación, no profesionalizamos, ninguna escuela profesionaliza. ¿Qué es la profesionalización? Lo que ustedes tienen que hacer cuando les den el título. ¿Qué es lo que van a hacer cuando les den el título? Les hago una pregunta. ¿Qué es lo que hacen los médicos cuando les dan el título de médico? Cuando se reciben. Hacen especialidad. ¿Ah? Ahora, si las enfermeras no se profesionalizan haciendo una especialidad, obviamente que va a pasar lo que le pasó a ese nene con la aspiración de la cánula. ¿Ah? Porque nosotros damos los estamos preparando para que tengan una profesión, pero no para que se profesionalicen. Es el deber, la obligación de ustedes capacitarse, especializarse. ¿Para qué? Para que ustedes brinden un cuidado seguro y de calidad. Chicas, ¿cuántos? Bueno, ustedes recién están empezando, ya seguramente que van a empezar a prestar atención. ¿Cuántos juicios hay a nivel juicios penales, ¿no? En el personal de enfermería por iatrogenias? Antes nos avalaban las instituciones, ahora no, ojo, ya van a ver legal. En deontología ya van a ver legal cuando vean ética. Ahora mi matrícula me dice que yo tengo competencias. Si yo cometo un error aspirando a un paciente que tiene una canulita, un niño, una canulita en la tráqueo y no la sé manejar, al familiar me hace un juicio. Y yo voy en cara, no a la institución. Y a mi amiga, bueno, el chiquito ya ha pasado por casi 4 operaciones y le dijeron que todos los pacientes con esa patología que el niño tiene, creo que era, me acuerdo, pero le dijeron no, que casi la mayoría de todos los niños que tienen eso, como que todos se les refistulan, como que todo el tiempo, cada un mes, todos los meses el chiquito está en quirófano. Le dijeron, bueno, que era la patología, lo que era. Como que el hospital no hacía donde podía. Imagínense tener una canulita que está apoyando sobre la tráqueo. ¿Ah? Obviamente va a ser como una heridita y va a vivir con úlcera, o sea, se va a comunicar, se va a abrir un agujerito de la tráquea al esófago. O sea, todo lo que le entre al niño, ya sea por alguna sondita, porque seguramente no por boca, sino por alguna sonda se alimenta, sí, se le va a pasar del esófago al pulmón a través de ese agujerito que tiene, digamos, provocada por la cánula. Pero a eso le llamamos, digamos, ya crónico, una enfermedad, no sé qué enfermedad, pero debe ser atraxia esofágica. Es muy difícil de que salgan los niños, pero yo le tengo que dar, mi obligación como agente de salud es darle calidad de vida a ese niño, no provocarle, digamos, estos accidentes que se broncoaspire por un alimento. Si tiene una sondita, digamos, no se tiene por qué broncoaspirar, eso es cuidado puro y exclusivamente. Pero supongamos nosotros tenemos en el hospital muchos niños que tienen ese problema, quedan hospitalizados un tiempo y después se los manda a domicilio. ¿A quiénes se educan las enfermeras? A los médicos, a la madre, al entorno familiar, no únicamente a la madre. Se le educa a los abuelos, a los padres, a los tíos, para poder suplantar eso en su domicilio y para que el niño no se broncoaspire.
y se trabaja mucho con la familia. Por eso hoy en día, a través de los cuidados paliativos, ya no se cuida tanto al paciente, sino al entorno, que es el que lo sufre. Bien. Factores de riesgo. Otro de los elementos con los cuales la enfermería tiene que trabajar muchísimo, ¿no? Siempre midiendo el riesgo, no los riesgos generales, simplemente cuáles son los factores de riesgo de la hipertensión, de la diabetes, o cuáles son los factores de riesgo del adulto mayor o del niño en general, ¿no? Podemos hablar inclusive desde la prevención. Sino que hay que medirlo de forma individual. Por ejemplo, yo a este niño, que es un niño muy inquieto, ¿qué factor de riesgo le puedo medir de que no sufra un accidente, por ejemplo, accidente en el hogar? O estando hospitalizado, ¿cómo puedo medir los factores de riesgo de este niño que está hospitalizado por una diarrea y que de pronto no se le complique su estadía? O sea, siempre midiendo y evaluando el factor de riesgo, no solamente desde la enfermedad, sino desde la prevención. Recuerden que les dije que ahora, digamos, estamos haciendo la prevención no solamente en la comunidad, sino también en los hospitales. Midiendo estos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros en primer año atendemos o satisfacemos todo lo que es las necesidades básicas y tenemos que satisfacer midiendo desde el factor de riesgo básico, no solamente de la enfermedad. Entonces dice, cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar las insuficiencias, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, la deficiencia de saneamiento y falta de higiene, ¿no? Nosotros el primer año trabajamos mucho con todo lo que es la falta de higiene como factor de riesgo en el adulto mayor, por ejemplo. No sé si vamos a tener oportunidad para ir a alguna institución pública, pero yo en una práctica con un grupo de alumnos, siempre lo cuento como anécdota porque me quedó impactada, un señor que se interna por una descompensación, el señor, digamos, no tenía antecedentes de tener problemas cardíacos, ni hipertensos, ni diabéticos, pero entra por el paciente se siente mal, hipotenso, febril, y él manifestaba que no se sentía bien, no sabía qué le pasaba, pero no se sentía bien. Lo internamos, pero le notamos como si fuera, digamos, piel seca y con escoriaciones, ¿no? Más que todo, digamos, desgastada. Lo internan con medidas de aislamiento y, obviamente, era el primer año, vamos a hacerle todo lo que es atención de necesidades básicas. Por ejemplo, sacarle la ropa, colocarle la bata y dejarle todo preparado para hacer higiene y confort, ¿no? Y de pronto cuando le estamos colocando la bata, le colocamos la bata todo y entramos a ver, digamos, para canalizarlo, porque había que colocarle una guía a las enfermeras. Entonces las enfermeras me dicen, fíjate en dónde lo podemos canalizar, ¿no? Y cuando lo estamos, y el señor estaba medio como desorientado. Mientras en sus movimientos, las chicas lo agarran, las alumnas, lo sostienen de la mano y dicen, ay, profe, ¿qué te pasa? Ay, me da una sensación, dice, porque siento como que un hormigueo. ¿Vos? No, dice del paciente. Bueno, y cuando lo empiezo a tocar, sí, o sea, sentía como un hormigueo. Y lo empezamos a hacer el examen físico y era en todo el cuerpo, sobre todo el tórax, la espalda y el brazo, ¿no? Oh, qué raro, llevamos a la enfermera y le empezamos a palpar y sí, y le empezamos a observar con una linterna y veíamos como que algo se movía, ¿no? Y entre su sequedad eran así como puntitos. Oh, llamamos al médico, qué sé yo, tampoco el médico sabía qué era. Y dice, bueno, pues vamos a hacerle algún estudio, dice, alguna ecografía, algo, le vamos para ver qué es. Entonces empieza una médica y dice, no, esos son bichos. No. Ah, ¿cómo? Son bichos, miren cómo se le mueve, cómo camina. Bueno. Cuando le hacen un raspado, chicos, era ladilla.
Porque estaba infectado el hombre y eso es lo que en la piel, digamos superficial, se le había introducido y ese es el malestar, claro. Sentía, imagínense, escozor en todo el cuerpo y no salía. Era un hombre de 80 años abandonado por su familia, vivía solo, pésimas condiciones de higiene.